Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, soy Manuel Aragonés, CEO y fundador de Travel Compositor, una empresa que nació desde un proyecto ya innovador, desde el primer momento, y que os voy a intentar contar a lo largo de un poco de la historia o cómo hemos ido haciendo las cosas para seguir siendo hoy en día la empresa más innovadora a nivel de plataforma para venta de viajes en el mundo del turismo. Hace 2 años tuve el placer de ser invitado a este seminario donde hice una charla que se llamaba del Moonshot Thinking al Moonshot Innovation, y en el que relaté cómo habíamos pasado de pensar en crear un moonshot para el sector turístico a cómo habíamos continuado haciendo que día a día nuestra plataforma siguiera las reglas de la innovación constante. Desde hace 3 años hemos cambiado un poco la metodología y hemos pasado de lo que es el Moonshot Innovation a lo que llamamos ahora el Strike Innovation Team, que es un equipo que se dedica a innovar dentro de la compañía, y esa transición de unos pensamientos y unas metodologías a otras es lo que os voy a intentar relatar. En cualquier caso, todo lo que os voy a decir os serviría para crear una startup o para intentar innovar dentro de las compañías o las empresas en las que trabajéis. Voy a intentar hacer un breve, en 3 diapositivas, una breve, resumen de lo que hablamos hace 2 años para poneros en situación. El proyecto Moonshot, que es el que se utiliza para definir el Moonshot Thinking o el Moonshot Innovation, fue declarado en lo que se llamó un momento Sputnik en el año 62 por Robert Kennedy, el presidente de Estados Unidos. Posiblemente el mayor o el mejor presidente de la historia y el que más huella ha dejado a pesar de ser asesinado en el 3er año de su gobierno. Fue uno de esos políticos que decidía hacer cosas que él sabía que no iba a estar de presidente, o sea, no eran cosas inmediatas, sino a largo plazo, y en el año 62, tras lanzar los rusos un cohete llamado Sputnik al espacio con Yuri Gagarin, Kennedy dijo que debían vencer a los rusos y que debían ser los primeros en llegar a la Luna, y lo dijo en el año 62 cuando esto no se produjo hasta finales de los años 60. Y lo dijo sin tener ni idea de cómo lo iban a hacer. Le puso un reto al país completo, le puso un reto a todas las empresas que se dedicaban a hacer tecnología en ese momento para el país, y dijo que teníamos que llegar los primeros a la Luna y declaró abierto, con un montón de presupuesto, el llamado proyecto Moonshot, que se conoce, como su nombre indica, como un disparo a la Luna o como ponernos a trabajar para conseguir lo imposible, que era lo que en ese momento Kennedy decidía. De todo lo que se empezó a trabajar, de más de 500 empresas que empezaron a trabajar para ese proyecto en Estados Unidos, hoy en día vienen los rescoldos de los que lideran la tecnología en el mundo de Silicon Valley. Porque todos esos que nosotros que ya conocemos, que lideran ahora esas grandes empresas de Silicon Valley, son esos que sus padres en los años 80 estaban jugando con cohetes porque la tecnología había invadido Estados Unidos y la conciencia de las personas, y luego tuvieron hijos que acabaron montando Silicon Valley. Es decir, se puede decir que Robert Kennedy fue el pionero, el que hizo que Estados Unidos se pusiera al frente de la tecnología. Incluso hoy en día vestimos el Gore-Tex, que fue inventado para ir a la Luna. El primer Wi-Fi o el primer Bluetooth que existió fue el que llevaba en el micrófono Armstrong cuando bajó, no llevaba un cable que le llegaba hasta el traje. El primer Bluetooth que existió para que Armstrong dijera que estaba pisando la Luna y lo oyéramos en el mundo, millones y millones de personas, fue inventado para ese proyecto. Muchos más años después, pero 40 años después, un señor llamado Larry Page, inventor de Google, como queráis decirlo, fundador de Google, inventó lo que llamó la matriz de la innovación, que debía ser la matriz que iba a utilizar lo que inicialmente se llamó Google X, que una especie de delegación o aparte de Google que se iba a dedicar a innovar y a buscar nuevas soluciones para el mundo. Y dijo que lo que había, ese departamento que se llamaba X, debía buscar grandes problemas, soluciones radicales a esos problemas que mejoraran en 10 por el uso o la manera de solucionar esos problemas y crear una tecnología innovadora que diera esas soluciones. Nosotros, basándonos en esta matriz de Larry Page, buscamos, a la hora de crear Travel Compositor, un enorme problema o el mayor problema que pudiera haber en la distribución de viajes. ¿Cuál era ese hace 10 años aproximadamente?
el tiempo que tardaban las agencias de viajes o los usuarios finales en su casa en crearse un viaje a medida. Cuanto más complejo fuera el viaje, si tú te quieres ir a Estados Unidos y visitar 4 o 5 ciudades durante 15 días, necesitabas buscar 5 aviones, necesitabas buscar 5 hoteles, necesitabas buscar actividades, necesitabas buscar un montón de cosas. Normalmente en una agencia te tomaban nota y te respondían en 48 horas, de media. 48 horas son 3.000 minutos. Gran problema, se tarda 48 horas en darle la respuesta a un viaje soñado por un cliente. Solución radical, no 10 por, 1000 por. Tardemos 3 minutos. En lugar de 3.000 minutos, que son 48 horas, tardemos 3 minutos. Y creemos una tecnología que lo consiga. Nos metimos en un garaje, como en las buenas películas de California, y durante 2 años estuvimos un equipo de 8 desarrolladores y con mi ideación, porque yo venía del mundo del turismo, no era desarrollador, y con mis ideas, etcétera, empezamos a hacerlo, y al final, 2 años después, conseguimos tener lo que fue la solución que sacamos al mercado, que hoy sigue siendo una patente mundial y que permite, y que llamamos el motor de reservas multidestino, que permite crear cualquier tipo de viaje a medida, con todos los destinos que quieras visitar, sin ninguna limitación, con todos los servicios que quieras añadir, porque hay hasta 15 tipos de servicio dentro. Puedes añadir hoteles, apartamentos, casas, vuelos, trenes, ferries, líneas de autocar, actividades, eventos deportivos, congresos, seguros, traslados y rentacar, o incluso servicios manejables, todo eso en una sola sesión, en un solo pago, ahorrando 1000 veces el tiempo que tardaban las agencias de viaje o los usuarios en su casa en un B2C generándose ese viaje. ¿Qué hicimos a partir de ahí? Seguimos con lo llamado el Moonshot Innovation, que era seguir innovando cada día, seguir cogiendo las sugerencias de los clientes para mejorar nuestra tecnología, seguir sacando nuevos y más motores, hasta 16 motores de reservas que tenemos hoy en día, con el sentido de que tú puedes hacer un moonshot creando algo que mejore en 100, en 10 o en 1000 la solución que había hasta hoy, o lo que puedes hacer es mejorar cada día un 1% tu tecnología, de forma que cuando llegues al final del año habrás mejorado el 100% esa tecnología, porque creciendo un 1% cada día, con lo cual que empezamos a lanzar una nueva versión cada día de nuestra tecnología y llegamos a seguir innovando y a tener prácticamente 7 o 8 años después tener una tecnología que prácticamente le había dado 3 vueltas con lo que habíamos salido al mercado. Hace 3 años, durante el COVID, nos encontrábamos que estábamos ya en 45 países, que teníamos 150 clientes, pero que necesitábamos seguir innovando y que necesitábamos empezar a explorar otro tipo de metodologías que no llevaran a mejorar lo que habíamos innovado. Teníamos un eslogan que decía innovar, inventar, mejorar y reinventar, como diciendo, inventamos, mejoramos lo que inventamos, pero llega un momento que tenemos que reinventarlo porque ya no hay manera de mejorarlo, ya hay que sacar el coche entero nuevo. Y decidimos que teníamos que empezar a mirar en los flancos, que teníamos que mirar fuera del tiesto, como queráis expresarlo, y que necesitábamos una metodología y un equipo que se dedicara a eso. Y creamos lo que se llama el Strike Team en TravelC, que es un equipo multidisciplinar, en este momento que dura 9 meses, porque lo renovamos y cambiamos cada 9 meses para que vengan siempre ideas frescas y para que más gente del equipo tenga oportunidad de pertenecer a este digamos, grupo de talentos que trabajan aparte del resto. En realidad no trabajan todos los días, trabajan un día a la semana. Tenemos en este momento el equipo que componen el Product Owner Leader de Travel Compositor, 2 desarrolladores, una diseñadora, una persona de marketing y una persona de operaciones. Es decir, cada uno viene de distintos elementos de la compañía. Y todos juntos, de forma lateral, se juntan un día a la semana, dejan absolutamente todo y solo piensan en cómo innovar, cómo mejorar o cómo sacar nuevos moonshots en la compañía. ¿Algunas reglas básicas del Strike? Bueno, pues las de toda la vida de un grupo que tiene que trabajar multidisciplinarmente, lateralmente, pero que tienen que entenderse entre ellos. Entre otras cosas, aunque veo por aquí gente muy joven, ya sé que este tipo de cosas a veces ya no las practicáis mucho, escribir. Porque cuando escribes, piensas lo que escribes, sintetizas, te obligas a sintetizar. No vale solo con pensar, hay que escribir las cosas para ver si realmente lo que escribes lo puedas volver a recuperar, etcétera. También vale lo que hacéis muchos ahora, que es coger el teléfono y dictarlo y que el teléfono lo escriba por vosotros. Pero escribir es la primera base para empezar a pensar en innovar. Luego, por supuesto, escuchar al que habla, tener la resiliencia para meterte en un departamento donde todo va a ser una incertidumbre, donde vamos a intentar buscar una innovación, pero no sabemos realmente ni cómo la vamos a buscar ni cómo la vamos a escribir. Si nos gusta siempre ir por la línea recta, no vales para ese departamento. Tienes que saber navegar y flotar muy bien en la incertidumbre y saber aprovecharte de eso. Y luego no desesperar, tener mucha paciencia. Fijaos qué reglas y qué sentido común más sencillo, ¿no? Algunos métodos de este equipo.
Pues el embudo de innovación clásico, típico, nos reunimos, empezamos a soltar, ponemos ahí un tópico, una tarea, empezamos a soltar ideas y tal, se juntan ahí 80 ideas y las vamos pasando por un embudo de innovación, vamos descartando las ideas que puedan valer, que no puedan valer, nos quedamos con 4 o 5, hacemos a lo mejor alguna prueba de concepto, hacemos algún pequeño desarrollo para ver si eso es desarrollable, podemos llegar a hacer incluso pruebas de concepto con alguno de nuestros clientes, porque tenemos una docena de clientes por el mundo que les encanta que les utilicemos de conejillo de indias para poner algo en sus webs, a ver si funciona o no funciona, las famosas pruebas A/B, te pongo un botón aquí o te pongo estos elementos en la página, y luego finalmente, si alguna de esas ideas parece que funciona, hacemos un desarrollo de ellas y las sacamos al mercado, con la gran ventaja que tenemos hoy en día ya 180 clientes en 45 o 50 países, donde podemos ver cómo está funcionando y podemos incluso tener sus sugerencias e ir mejorando día a día, sacando nuevas versiones de aquello que estemos lanzando. Por ejemplo, del último Strike Team, pues lanzamos 2 productos, un producto que es un multi-cross-selling, que es una patente mundial, que te permite, una vez que has reservado un viaje, añadir cualquier tipo de servicio, no solo durante el viaje, sino antes del viaje o después del viaje, tampoco me voy a extender mucho explicándolos, o una aplicación de última milla con la que estamos trabajando y estamos dándole, por primera vez en la historia, la oportunidad a las agencias de viajes y a los operadores de ganar dinero cuando el cliente se pira. Es decir, perdona la expresión, cuando se va de viaje. Hasta ahora, una vez que el cliente se iba de viaje, en la agencia de viajes ya estaba muerto. Ya si el cliente subía a la Tour Eiffel o cogía un taxi o pedía un room service, pues no ganaba nada de dinero con ello. Ahora les estamos dando unas aplicaciones para los clientes en viaje donde hasta del room service vayamos a ganar dinero en breve. Estamos integrando empresas que te llevan la pizza a la habitación del hotel. Por decir un ejemplo, o porque reservo un golf, o porque cojo esos taxis tan rápidos y tan fáciles de coger en muchas ciudades, pero no en Mallorca, ¿no? Que se llama movilidad, productos de movilidad. Productos, mejoras y experimentos constantes, es decir, tocamos productos que ya tenemos, intentamos ver cómo los podríamos mejorar, estamos haciendo experimentos con ellos, estamos poniéndoselo a uno en Italia a ver qué tal funciona, dándole la vuelta, cambiándole incluso el flujo, etcétera. Esto también es uno de los métodos del equipo y muy importante, la llamada jaula de Faraday, es decir, el equipo se encierra. Todos los miércoles el equipo lo deja todo, no contesta el teléfono, no atiende a compañeros, se encierran en una sala y están allí trabajando, cada uno se va a un puesto de trabajo distinto, pero nada, es como si estuvieran de vacaciones, no pueden atender lo que habían hecho hasta el martes, no lo pueden coger hasta el jueves. Si no se concentran en exclusivamente dedicarse a innovar, tendríamos un problema. Y todo el resto de la empresa sabe que no puede contar con ellos ese día. ¿Cómo hacemos todas estas cosas? Pues hacemos muchos brainstormings, que creo que no os tengo que explicar en qué consisten, es juntarnos y empezar todos a hablar en alto. A mí personalmente me encanta, me gusta muchísimo dedicarle al menos 1 o 2 horas todos los miércoles que estoy en Mallorca al equipo para ayudar con mis ideas y con mi posible conocimiento después de 60 años en el turismo, porque tengo la suerte de que nací en un hotel y, bueno, pues sigo en turismo, entonces viví 20 años en hoteles, viajé por el mundo como guía y luego me dediqué a montar empresas como la que hoy os estoy enseñando, y eso hace que lleve, tal y como cuento, 60 años, que es mi edad en turismo. Hacemos radar, es decir, una persona de ese equipo sí que tiene que dedicarle un par de horas toda la semana a buscar, a ver qué está pasando. Estudiamos todas las empresas que salen al mercado, que les ha puesto dinero, el capital riesgo, etcétera, todas las startups que se significan por alguna cosa, las estudiamos y vemos qué están proponiendo. Hacemos, como os decía, experimentos o pruebas de concepto, hacemos análisis, y si la idea filtra después de todo esto, es decir, ha salido de un brainstorming, en el radar hemos visto que nadie tiene algo parecido, vale la pena luchar por ello porque parece novedoso, hacemos un experimento, una prueba de concepto con algún cliente, analizamos cómo ha ido esa prueba, empezamos a diseñar el prototipo real y lanzamos la propuesta al mercado. Así de sencillo, pero así de difícil a la vez. Y buscamos lo que se llama la serendipia, que dice aquí que la principal técnica es la serendipia, que involucra un concepto de cisne negro. Como sabéis lo de los cisnes, se supone que todos los cisnes son siempre blancos, pero de repente sale un cisne negro. El concepto del cisne negro se ha utilizado para varias cosas. Es un sinónimo del momento Sputnik también. Hay 3 o 4 grandes momentos Sputniks en los desarrollos mundiales de tecnología. El primero os lo dije yo, el momento Sputnik, que lo definió. El Sputnik que va al cielo con los rusos y que hace que Kennedy se pique y declare el Moonshot Project en Estados Unidos. El último gran momento Sputnik que ha habido en la historia, o cisne negro, ha sido cuando, hubo un anterior similar, que sería cuando Deep Blue, la tecnología de IBM, gana a Garry Kasparov hace ya 20 años aproximadamente.
IBM demuestra de repente que puede crear un ordenador mucho más inteligente que el tipo considerado más inteligente del mundo en ese momento, el campeón del mundo del ajedrez. Bueno, pues 200 pasos más allá, hace apenas 3 años, Google, con una máquina de inteligencia artificial, consigue ganar al campeón mundial de Go. No sé si jugáis al Go. El Go tiene como 200 veces más complejidad que el ajedrez. Realmente se supone que un campeón mundial de Go es 200 veces más inteligente o tiene metidas en la cabeza 200 veces más opciones y probabilidades de jugadas que un campeón mundial. Eso es un momento Sputnik para los chinos, que para ellos el Go es como el ajedrez para los rusos, de forma que cuando Google gana al campeón mundial de Go, que por supuesto era un chino, sale el presidente chino y dice que a partir de ese momento China dedicará 500.000 euros anuales a apoyar programas y proyectos de inteligencia artificial. Es decir, la mitad del Producto Interior Bruto de todo este país, de toda España, cada año dedicado a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se va a comer el mundo y los chinos serán los que sean los dueños de esa inteligencia artificial. Ya nos llevan 2 billones de ventaja comparado con Europa, que no dedicamos prácticamente casi nada a la inteligencia artificial. ¿Qué más hacemos? Pues hacemos eso, moonshot thinkings o métodos más clásicos como el método Scamper, que no tiene nada que ver con esos zapatos tan divertidos que hacemos en Mallorca, sino que es un acrónimo que, empezando por el reloj a las 10, pues Scamper, la S de sustituir, la C de combinar, la A de adaptar, modificar, proponer. Bueno, también en lugar de proponer se dice también... hay alguna otra palabra para la P de proponer, que es... disculpa, algo se me ha ido en la cabeza. Eliminar y reordenar, que también tiene otra concepción, que esta sí me acuerdo, que es rediseñar. Si queréis practicar innovación por vosotros mismos, coger un producto, coger un servicio o coger una empresa y empezar a aplicar estos conceptos. Yo qué sé, podéis empezar por la Coca-Cola y entonces dices, combinar, pues a lo mejor podríamos sacar una Coca-Cola de manzana. Adaptar, pues podríamos a lo mejor adaptarla para los aviones, que ya existe, la Coca-Cola pequeñita para que no se te caiga del sitio. O adaptar la Coca-Cola para que se pudiera servir en los termos que llevamos al trabajo. Modificar, pues podríamos modificarla para hacerla de otros estilos. Podríamos proponer otros usos para la Coca-Cola, por ejemplo, como medicina. Sabéis que no es que quiera hacer promoción, pero si os duele el estómago, la Coca-Cola es la mejor medicina para dejar de tener náuseas, por ejemplo. O eliminar, podríamos proponer eliminar los envases de plástico que, bueno, pues ya sabemos todos lo que pasa con el plástico, para solo producir Coca-Colas que vayan en cristal, que es reciclable, o en aluminio, que es reciclable. Y así podríamos seguir. Pero esto también lo podríamos aplicar a la empresa o lo podríamos aplicar a una sola idea, ¿no? Es un método que si entráis en Google vais a ver muchísimos ejemplos y vais a saber cómo seguirlo muy fácilmente. O brainstorming, donde seguimos aplicando tecnologías moonshot, que es decir, vale, tenemos una pregunta, tenemos un tópico, queremos ideas que lo puedan mejorar un 10%, esto es auténtico, incluso, bueno, yo creo que es copyright casi, pero bueno, no se lee muy bien, afortunadamente. Entonces, o ideas que fueran a ser 10 por, pero algunas las cuento. La pregunta era, nosotros vendemos hoy en día unas 100.000 actividades en nuestra plataforma a través de todos los clientes que la utilizan, 100.000 actividades al año, no es demasiado. Entonces decimos, ¿cómo podríamos mejorar esa venta de actividades? Entonces pueden venir ideas 10 por, diciendo, bueno, pues vamos a mejorar el flujo, vamos a hacer que salga un rating como en los hoteles, vamos a hacer que la popularidad esté mejor, el algoritmo la seleccione mejor por popularidad, vamos a asociar temáticas, que son ideas que están ahí en esa hoja, vamos a asociar temáticas para que si yo sé que el cliente son 2 adultos y 2 niños, le voy a poner actividades al delante que tengan que ver con niños, o si sé que es una pareja de una edad así aproximada, que parece que van de románticos por la vida, pues les voy a poner, yo qué sé, pues las góndolas en Venecia, etcétera, etcétera. O ideas 10 por. Ideas 10 por, hay aquí alguna, por ejemplo, decir, crear nuestras propias actividades. Claro, si de repente tú creas una actividad muy famosa, o si tú eres el que directamente contratas a Coldplay y te encargas de vender la gira mundial, y ya no te digo alguna otra que por ahí, pues entonces a lo mejor sí venderías por 10, multiplicarías por 10. No estoy diciendo algo tampoco que esté inventando o se esté dando una pista, porque esto ya se ha inventado. O sea, es decir, hay una empresa española buenísima que está arrasando en Nueva York, por ejemplo, y en París, y en Londres, que se llama Fiverr, que su headquarter está en Madrid, que si vais a Madrid, bajaros la aplicación Fiverr, porque tenéis un montón de experiencias, y aparte del Museo de las Ilusiones, el Museo del Louvre, no sé qué, experiencias que son únicas, que las están creando ellos, tienen conciertos bajo las velas,
en lugares muy bonitos, etcétera. Y esto es una cosa que ellos han patentado y han llegado con mucho dinero, gracias a Dios, de capital riesgo. Han dicho, no solo vamos a vender actividades como hace Get Your Guide o Civitatis, sino que vamos a vender nuestras propias actividades. Pero bueno, ya os digo, esto está todo inventado en este aspecto. Está bastante difícil de llegar a donde quieras llegar. Hace 60 años aproximadamente, no, 55 años, hubo una empresa que quería empezar a vender viajes que fueran ilusionantes. Y entonces alguien tuvo una idea, 10 por, no, quizás 1000 por, y dijo, que es como esto de crear tus propias actividades, y dijo, creemos nuestros propios destinos. ¿Alguien sabe quién es? Hace 55 años, imaginaos, ya había gente innovando. O sea, querían vender viajes y, claro, dices, en un 10 por, imagínate que creara un destino mío, exclusivo, donde la gente viajara. Ya no es que venda a París o Londres, no, crea un destino de la de Dios, que todo el mundo quiere ir, pero es mío. Pues se llama Walt Disney ese tío, nada más y nada menos. Y quiso hacer que de repente la gente viajara a sus películas y decidió crear un destino y empezó en California y luego siguió en Orlando y hoy Orlando y los parques de Disney y los hoteles de Disney es el lugar más visitado del mundo del turismo. Nos lleva, si vienen 15 millones de turistas a Mallorca, van 30 millones a Orlando a los parques de Disney. Fijaos esa idea de 10 por, no vendo viajes, sino creo un destino donde la gente viajará para mí. O sea, hasta qué punto se puede darle la vuelta a la tortilla o innovar desde una primera idea de montar una agencia de viajes y vender viajes nada más. Estos son los 4 libros que se han leído los chicos que han entrado en el último Strike Team, que comenzó precisamente hace un mes y medio, porque les hacemos leer, les damos formación y luego ya les lanzamos allá a la piscina a ver si entre todos consiguen nadar. Y os lo recomiendo a todos. Hemos hablado del cisne negro. El Moonshot Thinking está en español, es de Iván Bofarul, recoge todas las teorías sobre el Moonshot Thinking desde que empezó Kennedy hasta hoy día. Es el CTO de SADE, es un tío brillantísimo y se lee como una novela de aventuras casi, pero teniendo en cuenta cómo es la innovación, y ofrece muchísimas planillas y muchísimas templates para practicar la innovación. El dilema del innovador, porque la tecnología hace que muchas grandes firmas se caigan, es muy interesante porque te descubre cómo ir a por los grandes y cargártelos. O como, por ejemplo, Netflix se cargó Blockbuster, que era el mayor imperio del mundo, con miles y miles de videoclubs, y de repente llegó Netflix y les arruinó. Y el futuro va más rápido de lo que crees. Os lo recomiendo el que más, porque os dice cómo será el mundo dentro de 20 años aproximadamente, especialmente si os gusta seguir gente interesante de cuando en cuando, aparte de los influencers, que poco aportan normalmente a nivel de innovación y cosas así. Seguir al señor Diamandis. Diamandis.com es el mayor blog de innovación que existe en el mundo. Cada semana más o menos lanza un blog. El de ayer era tremendo, a mí me causó pesadillas. Soñé con mi suegra en forma de avatar permanentemente en mi casa, cuidando de que lo hiciera bien con su hija. En realidad es mentira, mi suegra es maravillosa cuando se queda en su casa, claro. Y pues ayer el blog de ayer iba sobre los robots humanoides y los avatares, los robots con forma de avatar, que empezarán a invadirnos entre 5 y 10 años, de forma que tú un día llegarás a tu casa y no sabrás si será tu mujer o el avatar de tu mujer y tu mujer estará por ahí de pingo, o si comerás con el CEO detrás del compositor o será el avatar del CEO detrás del compositor. Diamandis es además el fundador del lugar al que deberíais, si os gusta innovar, intentar llegar, que es la Singularity University, que es un sitio donde es más difícil todavía que entrar en Harvard, porque en Harvard tienes que tener dinero y pasar unas pruebas de selección. En la Singularity University, que está en San Francisco, no da igual el dinero que tengas, tienes que tener un talento enorme, un coeficiente intelectual brutal, y es el lugar en el que se está educando a los nuevos Steve Jobs, Larry Page y tal que tenemos en el futuro. Solamente hay que optar por, decir, quiero entrar, y te empiezan a hacer pruebas y pruebas, y después de unos 6 meses de prueba, a lo mejor conseguís entrar. Os lo recomiendo porque es el lugar donde están generando es el mayor foco de innovación ahora mismo, de educación hacia la innovación que existe en el mundo. La Universidad Singular. Muy bien, espero haberos por lo menos interesado por lo que es la innovación y muchísimas gracias por vuestra atención.